Bueno, estoy con Lucas Magnano, presidente de Coninagro. Estamos en el Congreso A Todo Trigo, Mar del Plata 2026. Bueno, ¿cómo estás viendo desde Coninagro esta campaña que se inició? Bueno, primero buenas tardes. La verdad que con mucha expectativa, teniendo en cuenta de parte de lo climático, sacando algunas excepciones, por ahí hubo algunos problemas, pero en general creo que se pronostica buen tiempo o niño, lo que seguramente va a hacer suponer que va a ser muy buena la humedad. Es más, los perfiles ya están cargados, en muchos lugares se va a hacer trigo porque prácticamente está asegurada la cosecha, no el volumen, pero sí que se va a levantar. Así que con mucha expectativa desde ese lado y con mucha preocupación por el lado del conflicto Medio Oriente, con toda la modificación que tuvieron los precios de los fertilizantes, de los combustibles, y a pesar de todo eso todavía se sigue con ese conflicto sin resolver o no llegar a un punto de acuerdo entre las partes. Esperemos que eso prontamente se solucione, no solo por lo que está en el medio, que son vidas humanas, sino que a su vez también para que se descomprima el mercado de fertilizantes, del petróleo y sus derivados, y podamos tener mayor certidumbre a la hora de producir, sobre todo teniendo en cuenta que en muchos lugares, ejemplo de la provincia de Buenos Aires, donde el trigo, o sea, los cultivos de fina tienen una importancia que es la gruesa para la zona núcleo. Vemos mucha preocupación en los productores porque no saben si van a poder cubrir los costos o van a estar, digamos, especulando en el paquete tecnológico, especulando en el buen sentido de la palabra, sí, con el paquete tecnológico a aplicar en esos lotes. Anduvimos recorriendo el sudeste de la provincia de Buenos Aires y claramente nos dijeron los productores que van a sembrar, porque la fina, insisto, es muy importante, pero que van a ver y van a ir recalculando, digamos, la aplicación de fertilizantes y de otras tecnologías porque el número está demasiado fino y no se quieren arriesgar en este contexto. Sí, hace un rato en una de las charlas que tuve oportunidad de escuchar, se habló de que va a ser una siembra récord entre las 3 o 4 más grandes de la historia argentina, pero que seguramente va a haber una baja con respecto al año pasado. Ustedes desde Coninagro, que tienen un semáforo de las economías, ¿lo ven así? Pues algo se intuye sobre esto, que probablemente sea un poquito menos el área, o sea, no se llega a las 6 millones y pico. Lo verdaderamente cierto lo vamos a saber dentro de poco, porque esto va a ser muy, muy variable. Probablemente, si se acomoda la situación de aquí adelante, hay que tener en cuenta también que casi no se abrió todavía la ventana de siembra, o estamos ahí dependiendo, en algún lugar puede ser, pero en sí el grueso todavía no llegó, y puede ser en un mercado o en un ambiente que tiene tanta volatilidad, puede ser que, y más, teniendo todas las condiciones que se están teniendo, es probable que eso sea muy flexible a recuperar muchas hectáreas que a lo mejor el productor tenía pensado no sembrarlas. Hoy en día, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta en general las prácticas agronómicas y la tecnología que se está usando, muchas veces hoy es mucho más barato, y más teniendo presente que va a haber humedad, un lote probablemente ocuparlo y usar un trigo hasta como a lo mejor servicio de cultivo de servicio, antes que dejar un lote expuesto a tener que seguir aplicándole de aquí en adelante para mantenerlo limpio. Entonces, como es tan amplio el abanico que hoy tenemos, a priori diría que sí, pero creo que esto lo va a terminar definiendo el mercado y cómo se vaya comportando la diferente coyuntura que tenemos en estos días. Por último, viendo lo finito que están los números por los gastos que produce una hectárea sembrada, ¿hay expectativas de parte de las instituciones de alguna, aunque sea leve baja, de las retenciones que se pueda anunciar en los próximos meses? Sí, yo creo que... O en los próximos días, porque ya hay que decidir ahora. No,
con esto yo no estoy asegurando nada, pero sí creo que habiendo visto el comportamiento del gobierno en las bajas anteriores o en las señales que le dio al campo en lo anterior. ¿Y por qué le llamo señales? Porque el año pasado el anteaño ya se había empezado a tomar medidas, el año pasado se tomaron medidas, el año pasado se rompió un mito, por más que uno puede decir fue 48 horas, fueron 72 horas, en Argentina las retenciones fueron cero, o sea que no es una utopía que las retenciones sean cero y creo que ese es el camino que vamos. Por supuesto que también somos conscientes que hay muchas otras cosas que atender de parte del gobierno y el campo, si bien es un actor muy importante y preponderante de la economía argentina, hay otras economías también y hay muchas otras cuestiones que atender. Entonces, bajo esa premisa y teniendo en cuenta todo lo que se hizo antes, me parece que es cuestión de ir viendo cómo van dando los números. El IPIM la semana pasada dio bien, hay que ver, bueno, el dato de inflación, la inflación volvió a retroceder, volvió a un canal normal, si se quiere, que podríamos llamar. Creo que habría que monitorearla en los próximos meses para ver si busca el 2 y con el tiempo terminar rompiendo la barrera del 2. Y al mismo tiempo, bueno, en la semana próxima que vamos a tener nuevamente la publicación del EMAE, entonces ahí seguramente empecemos a ver con cuántos recursos cuenta, cuánto es el superávit, si logra consolidar un mayor superávit y allí seguramente creo que podemos estar muy cerca y a las puertas de alguna noticia en respecto a retenciones. Y mucho más teniendo en cuenta que cada vez que fue haciendo estas medidas del gobierno, el campo, los productores básicamente han respondido con mayores volúmenes, con mayor inversión y con mayor movimiento en todo, teniendo en cuenta que hicimos la cosecha de trigo más importante de la historia, vamos a una cosecha consolidada de 160, 170 millones de toneladas, una de la más alta de la historia. Entonces creo que este gobierno, más allá de la visión que tiene sobre el campo, que es muy positiva, es muy pro tomar esas medidas y creo que va a seguir en ese camino, no me cabe duda. El tema es que siempre que se fueron dando pasos en el esquema de baja de retenciones, exceptuando cuando estuvo la ventana de retenciones cero, nunca se ha vuelto para atrás. Y creo que eso a su vez también es muy responsable de parte del gobierno, que vaya tomando medidas y que no tenga que retrotraerlas en esta escalonada o escalonado camino hacia el cero que es tan necesario en este marco hacia los productores. ¿Y por qué es tan necesario? Porque no solo que las retenciones son parte de la facturación del productor, que tendría que quedar en el bolsillo del productor, nadie está hablando de renta hasta aquí, porque creo que eso es para otra charla, si en el campo se gana o no se gana dinero, pero esa parte de que se le queda al Estado desde hace muchísimos años con retenciones es todo lo que nos está faltando y nos va a faltar el día de mañana en fertilizantes, en inversión, en maquinaria, en inversión en nuevas tecnologías. Entonces creo que es hora de que paulatinamente todo ese dinero quede en manos del productor y el productor lo empiece a invertir en donde hay que invertirlo, que es en cuidar el recurso y en mejorar las tecnologías con las cuales producimos. Muy claro y muchísimas gracias. Por nada, gracias a ustedes. Aire de campo Argentina, donde el campo tiene voz. Aire de campo Argentina, donde el campo tiene voz.